Buenas noches, ingeniero. A continuación presentaremos nuestro avance del proyecto que trata sobre un sistema integrado de telefonía IP y asistencia biométrica. Junto a mis compañeros Kevin Paredes, Freddy Zavala, Charlie Hernández, Osman Vintel y Ezequiel Chávez y mi persona vamos a presentarlo. Como objetivo general tenemos desarrollar un sistema de comunicación telefónica automatizada basado en Asterix que permita consultar la información de asistencia o calificaciones almacenadas en la base de datos mediante el uso de extensiones zip y menú de voz alternativos. En general, nuestro objetivo consiste en un sistema de asistencia para poder subir calificaciones en donde lo primero que debemos realizar es que ingresar la información del estudiante, sus datos, ingresar su huella para poder hacer el registro y en este sistema se podrá también almacenar em, las calificaciones del estudiante y el padre de familia podrá, mediante una llamada, revisar las calificaciones, así también como la asistencia. Entonces, ahora pasará a mi compañero Kevin. Gracias, compañera. Ahorita voy a dar una breve explicación del funcionamiento de nuestro proyecto. Primero, se accede al sistema web en la URL que se presenta ahí abajo. Registramos el alumno llenando el formulario con los datos solicitados. Después iniciamos el registro de huella. Activamos las notificaciones por WhatsApp. Se registra asistencia por huella. El usuario marca una extensión. Por ejemplo, la extensión 3000, que aquí ya es después de que se haya completado el registro. En Asterisk responde la llamada automáticamente y reproduce un audio que guiará al usuario en el proceso de la ejecución de la llamada. El usuario digita la identidad del estudiante en el teclado telefónico, que aquí es para que nosotros podamos visualizar, podamos escuchar las llamadas con las grabaciones de las calificaciones. Una vez que ya se haya ingresado la identidad del estudiante, Asterisk envía la identidad de un script.php ubicado en el directorio AJI. El script.php se comunica con el servidor de la base de datos de MySQL y ejecuta una consulta. El resultado de la consulta es procesado y los datos retornados se convierten en un archivo WAV en español para luego reproducir el audio con Asterisk utilizando el speak-ng. Ese es el motor que estamos utilizando que soporta el idioma en español. Continúa la compañera Maudie. Ok, tenemos diferentes componentes para poder implementar ese sistema. Dentro del hardware tenemos la implementación de un Arduino con módulo Ethernet. Tenemos también un sensor de huella dactilar en donde nosotros vamos a registrar la huella de cada estudiante y una red LAN local. Y en el software tenemos el Asterix PBX, Soifer 5, base de datos MySQL. También utilizamos Ubuntu Server y Isabel PBX. Siguiente diapositiva. Y nuestro sistema tiene varios beneficios, dentro de los cuales tenemos la automatización total, ya que podremos hacer consultas sin intervención humana. También acceso remoto, ya que estará disponible desde cualquier teléfono. Es escalable, ya que tiene fácil expansión para poder realizar reportes y calificaciones. Y es un software libre, no tendría costos de licencia. Siguiente diapositiva. Ok. Seguiría Kevin. Ok, ¿cuál es el impacto educativo y tecnológico que brinda nuestro proyecto? El proyecto demuestra la integración de robótica, redes y telefonía para crear soluciones integrales. Promueve el aprendizaje interdisciplinario y modernización de procesos educativos mediante la unión de hardware, software y comunicación de voz. Siguiente, compañero. Y podemos decir que, en conclusión, el sistema integrado demuestra la viabilidad de conectar asistencia biométrica con central telefónica IP mediante ASTRAY. Esta unión permite crear un servicio automatizado de información académica accesible mediante una simple llamada telefónica. Esto le puede facilitar bastante a los padres porque muchos de los padres, podemos decir, no tienen el tiempo para asistir o estar tanto en contacto
con los maestros debido a las limitaciones en el trabajo, pero con este sistema, con un simple llamada y con solo tener la identidad del estudiante, el padre puede estar al tanto de las calificaciones de su hijo hasta el momento. Es algo que permite tanto a los maestros facilitar la información de las calificaciones de sus hijos y a los padres de mantenerse al tanto de cómo van sus hijos en la escuela. Muy bien, entonces yo les voy a explicar lo que es la parte de la interfaz web. La interfaz web nosotros la vamos a utilizar para poder ver las asistencias que van a tener los estudiantes al momento de registrar su huella digital en lo que es el aparato del registro de huella. Esta página web va a tener dos módulos, que va a ser el módulo de registros, que es la parte del botón que dice registrar alumnos, y la parte de las notas. La nota va a ser un módulo nuevo que le vamos a poder añadir para que en este caso, desde la misma demostración, podamos desde Asterisk hacer la consulta de las notas de ese estudiante mediante su número de identidad. En este caso podemos irnos al botón que dice registrar alumnos para ver el proceso en el cual un alumno tiene que registrarse. Se le pone su nombre, su número de ID, su teléfono, en este caso el de los padres, y simplemente se selecciona lo que es un grado y en este caso la sección. Y luego simplemente se le da a lo que es iniciar el registro. En este caso el registro no se va a iniciar sesión ya que no tenemos el módulo, pero simplemente era para detallar de que así va a funcionar la parte del registro de los estudiantes. Y también mencionar que vamos a agregar la parte de las notas, que es donde los estudiantes van a poder, bueno, los padres van a poder detallar las notas que tiene su hijo en diferentes clases mediante lo que es la llamada que se va a hacer a una extensión con lo que es el servidor de Asterisk. Ok, ingeniero, vamos a explicar lo que es la parte que nosotros ya tenemos lista, lo que es montar una máquina virtual en la nube e instalar lo que es Asterisk para poder realizar lo que son pruebas de llamadas ya directamente utilizando la máquina virtual y los servicios de Asterisk en la nube. Le voy a explicar el proceso prácticamente, cómo fue que hicimos. Prácticamente estamos montando una máquina virtual en Microsoft Azure. Aquí prácticamente lo que hacemos es crear un nuevo recurso y le damos en crear una máquina virtual. Aquí en la máquina virtual, una vez que le damos una máquina virtual, nos va a pedir que seleccionemos prácticamente qué máquina virtual es la que nosotros queremos instalar. En nuestro caso, utilizamos lo que es Ubuntu Server, la versión 22, que esa es prácticamente una de las versiones que hemos estado utilizando en el laboratorio. Una vez que la máquina ha sido instalada, nos da unas configuraciones predeterminadas y otras configuraciones que hay que modificar porque hay que darle acceso a algunos puertos, que eso le voy a tratar de explicar aquí. Una vez que tenemos la máquina aquí está inicializada. Aquí podemos detenerla y reiniciarla. En este caso, la máquina ya está operando. Y por aquí tenemos algo muy importante que son la parte de las redes, donde podemos visualizar prácticamente la IP pública mediante la cual nosotros podemos tener acceso ya sea por DHCP, y esta IP pública es la que prácticamente vamos a necesitar para darle acceso a los puertos directamente en el archivo zip de Asterisk. Otra cosa también que hay que modificar aquí y darle acceso es a la parte de los puertos. Cuando nosotros tenemos aquí por default la máquina como tal no trae la configuración de los puertos. Entonces nosotros tenemos que darle acceso directamente a los puertos para que para poder tener acceso desde, ya sea por el SSH, y también darle acceso a los puertos que son, aquí tenemos prácticamente el protocolo UDP que estamos utilizando, el puerto 5060, que este puerto es el que utiliza Asterisk por default, pero
la máquina virtual como tal, como estamos instalando Asterisk después de haber instalado Ubuntu, no es una máquina virtual que está dedicada para Asterisk, entonces todas estas configuraciones de los puertos hay que permitirlas. Entonces, los puertos que nosotros le dimos acceso prácticamente para que podamos tener acceso desde cualquier computadora a la IP pública que nos brinda la máquina virtual fue al SSH, que es el puerto 22, y también le estamos dando acceso al puerto UDP de Asterisk, que es el protocolo UDP, que es el 5060. Aquí podemos ver que este es el protocolo UDP. Y también tuvimos que darle acceso mediante el mismo protocolo UDP al puerto 10.000 y al puerto 10.000, que estos son los puertos que permiten que pueda haber un intercambio de voz entre un usuario y otro. Si nosotros no permitimos el acceso al puerto 10.000 y al puerto 20.000, siempre se nos va a los usuarios se nos van a conectar siempre vamos a tener conexión exitosa cuando utilicemos en este caso algún software con que en este caso Soiper, siempre el usuario se va a poder conectar, pero cuando realice la llamada, en este caso, no se va a poder comunicar porque necesitamos darle acceso al puerto 10.000 y al puerto 20.000. Y el puerto 22, pues prácticamente es el de SSH. Esos puertos prácticamente son los que tuvimos que dar configuración directa desde aquí, desde Microsoft Azure, directamente en la máquina virtual. Entonces, una vez que nosotros tenemos la IP pública, nosotros eh, accedemos mediante SSH a la máquina virtual, que aquí tenemos la configuración de la máquina virtual, donde nos estamos conectando por la IP pública y el usuario que yo tengo en específico creado directamente en la máquina virtual. Una vez que ingresamos a la máquina virtual, aquí ya estamos dentro. Vamos a tratar de ingresar aquí. Aquí podemos ingresar ya directamente a la máquina virtual, ya utilizando la IP pública. Y el proceso que corrimos pues es el mismo, instalamos Asterisk. Aquí podemos ver la versión que nosotros tenemos instalada de Asterisk, que es la versión 18.10. Aquí prácticamente el procedimiento que hicimos para instalar Asterisk es el mismo que hicimos en el laboratorio. Instalamos Asterisk, luego instalamos los paquetes de voz y hicimos la configuración de los zip, que por aquí tenemos la configuración de los zip. Aquí navegamos a la carpeta, al directorio Asterisk, ubicada en ETC, en el directorio ETC, y para verificar la configuración prácticamente que nosotros hicimos, los dos archivos que vamos a estar tocando, de momento, la configuración que tenemos es una configuración básica para hacer la demostración de que sí podemos establecer una llamada, utilizando ya la dirección IP y los usuarios que están creados. En este caso vamos a ver la configuración que nosotros hicimos directamente aquí en, en el servidor. ¡Uah! Estamos teniendo un pequeñito error aquí. Claro. Ya aquí adentro prácticamente de la configuración del zip, la primer modificación que tenemos que hacer es agregar la dirección IP. La dirección IP que necesitamos establecer prácticamente sería la IP pública que estamos permitiendo para que se puedan comunicar mediante el protocolo UDP. Vamos a buscar la sección aquí de general, que es esta parte que está aquí, en esta configuración. Entonces aquí prácticamente, en esta sección de general, mediante el contexto público, definimos el contexto público porque necesitamos definir la IP pública y tenemos aquí prácticamente para poder comunicarnos, ya sea por la IP pública o conectarnos por una IP local que nos da Microsoft Azure. Aquí colocamos la máscara, que tenemos la máscara de su red, y
prácticamente estas líneas que tenemos aquí son las necesarias para que se pueda comunicar mediante Soiper, para que pueda comunicarse, establecer una comunicación ya directamente utilizando la IP pública. La otra parte que agregamos ya son los usuarios que se van a estar conectando. En este caso, agregamos la sección de usuarios y agregamos el contexto, que es el que vimos, estamos utilizando el mismo contexto. Aquí puede variar. Utilizamos el mismo contexto que vimos en los videos que estuvimos viendo en la parte de laboratorio. Y tenemos creadas 5 extensiones que son las extensiones que vamos a estar utilizando para hacer la prueba de comunicación entre cada una de ellas. En este caso, tenemos definida la extensión para Kevin, que es la 101, la 102, que es la de Osman, la 103, que es la de Ezequiel, y la 104, que es la de Charlie, y la 105, que es la de Maudie. Con esas extensiones prácticamente vamos a realizar una prueba y que tenemos establecido aquí, pues prácticamente esta configuración la guardamos y el otro archivo que vamos a modificar pues son las extensiones, que sería prácticamente las extensiones donde vamos a establecer donde vamos a establecer prácticamente el código que nos va a permitir tener acceso tanto entradas y salidas mediante el mismo protocolo UDP. Aquí tenemos establecido comunicación solo para 3 extensiones, que es la 101, la 102 y la 103, que estas 3 extensiones pues ya tienen prácticamente establecido que es la prueba que vamos a realizar ahorita con los compañeros. Entonces, una vez que hacemos esta configuración, que es la configuración básica hasta el momento, más adelante le vamos a hacer la demostración ya eh, localmente, porque ya tenemos implementado lo que es la parte del menú mediante la voz, pero hasta ahorita la prueba que queremos demostrarle es que ya tenemos el sistema, la máquina virtual montada en la nube y ya podemos establecer una comunicación directamente utilizando la IP pública. Hasta ahorita, esta es la demostración que le vamos a realizar y mi compañero Charlie y mi compañero Osman van a establecer comunicación mediante una llamada utilizando Soiper, donde usted va a poder evidenciar que están utilizando la IP pública para poder comunicarse entre las dos líneas telefónicas ya establecidas. Continuando con la presentación, la demostración que vamos a hacer ahorita es configurar con nuestro usuario aquí en Soiper, ¿verdad? Lo que hacemos acá es ponemos nuestro usuario, que fue el que Freddy estuvo explicando que creó. En este caso el mío es ex104 y ponemos nuestra IP pública. Como contraseña pues tenemos el S1234. Nos logueamos, aquí nos pregunta el nombre del servidor del proveedor, en este caso la IP pública. Le damos siguiente, acá saltamos y aquí está configurando nuestra cuenta, comprobando las posibles conexiones, configuraciones. Ok, aquí ya lo tenemos por zip. Le damos terminar y ya estaría listo. En este caso yo voy a llamar a la extensión de nuestro compañero Osman, que es la 102, y le marcamos. Está contestando. Hola, hola, Osman, ¿qué tal? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Recibido. Y de esta forma pues estamos corroborando de que sí está funcionando y continúa nuestro siguiente compañero. Buenas noches, ingeniero. También mostraré cómo ya estoy conectada al servidor. Para esto vamos a realizar una llamada a la extensión 4, que en este caso es Charlie. Y ahí vemos que está cayendo la llamada y nos va a contestar. Hola, Hola, hola. le escucho. ¿Quién Ok. habla? Ok, entonces
Ahí ya comprobamos que estamos conectadas y que funciona. Muy bien, entonces yo procederé a lo que es la grabación del audio, comprobando que también estoy conectado a lo que es la máquina virtual. Y ya, la Entonces, reunión ya la va a cerrar Maudi. O cerrarla vos si querés, estoy Freddy, para yo llamando. mandar el último video del avance del proyecto, para que lo pueden ir uniendo. Ya esto es solamente de la grabación del laboratorio de la sábado. Nada, que me están llamando aquí un desconocido. ¿Aló? Hola, ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, Ezequiel? todo bien, haciendo aquí una prueba. Ok. Sí, yo te escucho bien por acá. Listo, entonces eso sería todo. Dale, pues. Ok, esa fue la prueba para verificar que estoy conectado a través de la extensión 103, llamando a lo que es la extensión 101. Bueno, ingeniero, así como mostró también el compañero Charlie y el compañero Osman, yo también estoy configurado directamente dentro de, conectado al servidor en la nube, que yo soy la extensión 101, y ahorita voy a proceder a llamar al compañero Osman, que él es la extensión 102. ¿Me escuchas, Osman? Sí, se escucha. Ok, bueno, y eso es, compañero, ingenieros, ese es el funcionamiento de nosotros directamente en la nube. Yo soy el compañero Kevin. Ok, ingeniero, dejando de un lado lo que es la máquina virtual que tenemos en las nubes, para hacer demostración de otra parte del avance que prácticamente ya tenemos un poco completa. Es prácticamente nosotros pues hemos estado trabajando primero en la máquina virtual de Asterix y Isabel, pero hemos estado trabajando localmente. Una vez que tengamos todo listo, vamos a migrar lo que tenemos en la máquina local que hemos estado trabajando y lo vamos a migrar a lo que es la máquina ya que tenemos en la nube. Entonces, le voy a hacer la demostración de prácticamente de lo que consiste ya la configuración en sí de cómo los padres van a gestionar lo que son las calificaciones de los alumnos. Pero antes de eso, le voy a mostrar aquí la configuración que prácticamente hemos hecho. Lo primero, pues tenemos ya arrancada aquí lo que es la máquina virtual de Isabel. Prácticamente está instalada en Rocky Linux, la máquina virtual de Rocky Linux. Isabel está haciendo uso de Rocky Linux, entonces, y nos vamos a conectar a lo que tenemos acá a la máquina directamente aquí al portal de lo que es Isabel. Aquí en Isabel prácticamente lo que estamos haciendo, lo primero voy a ir por paso explicándolo cómo lo hemos hecho. Lo primero pues es configurar directamente lo que son las extensiones. Ya tenemos configurado dos extensiones para hacer las pruebas que hemos estado trabajando y estamos trabajando con la extensión 100 y la extensión 102. Eh, Más adelante voy a hacer unas pruebas comunicándome directamente ya a- al número que tenemos configurado, donde vamos a estar manejando, donde vamos a estar redireccionando lo que son las llamadas que cada uno de los padres realizará. Entonces aquí pues tenemos algo muy sencillo. Aquí configuramos lo que son los usuarios y acá, aquí tenemos lo que es el password. Este password aquí lo vamos a necesitar para conectarnos directamente eh, a cada uno de los usuarios. Este password, pues solo el administrador pues, lo va a saber, que es el que está creando los usuarios. Hay otra parte también que hay una clave que se configura global
para al usuario administrador, para que en vez de estar creando un password aquí, prácticamente utiliza el password del administrador y este campo de aquí lo deja vacío. En este caso nosotros lo estamos utilizando así. Entonces el primer paso sería crear las extensiones. Aquí tenemos las dos extensiones. Y el segundo paso es que vamos a hacer lo que es el menú de los audios. Entonces, como siguiente paso, lo que hemos hecho pues grabar directamente desde, aprovechando lo que tiene Isabel, que aquí podemos hacer las grabaciones directamente de los audios. Tenemos un audio que es el menú principal donde se va a escuchar y prácticamente le voy a decir que presione uno para el padre va a presionar el número uno para redireccionarlo a otro audio donde se le va a decir que seleccione, que ingrese el número de identidad del alumno. Y después, una vez que ingrese el número del alumno, aparece prácticamente un submenú donde cuando él ingresa el número de identidad, tenemos un script de PHP que valida si ese número de identidad existe en la base de datos. Porque prácticamente aquí el proyecto, el avance que tenemos, ya lo tenemos configurado. Que hace la consulta de las notas y valida si un alumno existe en la base de datos y de acuerdo a eso reproduce lo que son las calificaciones de los alumnos. Entonces aquí tenemos los audios que serían prácticamente los menús. Tenemos el menú principal que este es el que le va a aparecer de inicio cuando marque, donde le dice seleccione uno para si lo que quiere es escuchar las notas del alumno. Luego le dice ingresa el número de identidad. Cuando ingresa el número de identidad, prácticamente hay un PHP que valida. Asterisk envía un comando directamente ahí, ese número de identidad, lo manda al PHP y ese PHP es el que hace la validación. Si ese número de identidad existe, entonces prácticamente aparece otro audio donde le indica que selecciona el parcial. Nosotros lo tenemos así por parcial porque prácticamente en la educación básica pues se maneja por parcial. Entonces, cuando selecciona el parcial, entonces va a entrar lo que son las calificaciones. Va prácticamente, se va a reproducir lo que son las calificaciones por cada una de las clases o asignaturas que tiene asignado cada alumno. Aquí grabamos los audios. ¿Cómo grabamos los audios? Pues prácticamente aquí colocamos la extensión del teléfono. En este caso va a ser la llamada, pero aquí vamos a grabar el audio del teléfono. En este caso voy a utilizar la extensión 100 que pertenece a mi persona. Y el proceso es muy fácil. Aquí pues esto no voy a indagar mucho porque este es un proceso que ya lo hicimos en el laboratorio anterior. Cuando conectamos con Arduino, prácticamente aquí pues marcamos asterisco 77, grabamos el audio, presionamos un numeral para validar que el audio ya fue guardado. Nos da un procedimiento, si queremos escuchar el audio, aquí le agregamos un nombre y lo guardamos. Y prácticamente nos va a aparecer aquí, que es este que está aquí. Si nosotros seleccionamos este audio que está aquí, pues nosotros vamos a poder verificar que el audio se guardó en el directorio custom de Asterisk y el nombre del audio es el menú principal. Una vez que ya tenemos guardado todos los audios, el menú principal, el de elegir el parcial también está aquí y también tenemos acá el de ingreso del número de identidad también está aquí y estos audios se están guardando en este directorio custom que prácticamente es el que tenemos acá. Vamos a hacer la validación aquí. Lo tenemos aquí estamos en el directorio. Si usted ve aquí lo tenemos en el directorio barlib, asterisk, sound, custom. Y aquí tenemos los audios ya guardados en .wav. El menú principal, el de elegir el parcial. Y tenemos el de ingreso de identidad, que estos son los audios que prácticamente vamos a estar utilizando. El paso número 2, el paso número 3, ya una vez guardando los audios, una vez guardando los audios, procedemos a crear la base de datos. La base de datos la tenemos local de momento para hacer las pruebas. Aquí tenemos, estoy utilizando Navicat, estoy utilizando MySQL. Aquí tenemos la base de datos que se llama colegio y aquí tenemos las tablas. Tenemos una tabla alumnos, esta tabla aquí otra vez porque estaba haciendo unas pruebas. Aquí tenemos la tabla alumnos que está relacionada con la tabla notas
Y aquí tenemos las notas para el alumno con ID número 3. Y tenemos dos parciales. Entonces, una vez que tenemos esto ya la base de datos, vamos a ir a configurar lo que es un archivo donde vamos a guardar prácticamente el script. El script de que es el PHP, que es donde va a ser la validación. Que va a ser la validación. Cabe mencionar que antes de ir a hacer ese script, hay que permitir, el puerto 3306. Hay que permitir el acceso, que tenga acceso, verificar que el puerto 3306 esté activo. Entonces, esa configuración es adicional, hay que hacerla también. Entonces, vamos a irnos al directorio que tenemos aquí. Tenemos aquí en el directorio prácticamente este archivo PHP. Lo que me va a hacer es que me va a consultar la base de datos y tiene que estar ubicado en el directorio de agi-medio-bin, en el directorio barlib asterisk agi.bin. Aquí tenemos el archivo, que este archivo prácticamente lo vamos a verificar el código ahorita. Aquí tenemos otros dos que son unas pruebas que estuvimos haciendo. Vamos a ir a verificar este archivo. Y este archivo prácticamente aquí lo que estamos realizando, pues lo que estamos indicando aquí es que sí o sí requerimos lo que es el PHP ahí, que es lo que nos permite hacer la comunicación entre PHP y Asterisk. Y aquí pues definimos algunas variables y lo muy importante, el punto más importante es, tenemos que definir el host. En este caso tenemos la IP local de mi máquina, que en este caso aquí cuando nos conectemos ya a la base de datos, lo que vamos a colocar, que esté en la nube, lo que vamos a colocar aquí es la IP pública, el usuario, la contraseña y la base de datos que va a estar en la nube. Aquí validamos cuando buscamos el alumno. Aquí prácticamente buscamos el alumno. Y si el alumno existe, si tenemos aquí prácticamente estamos asociando con fecha SOC, que lo que me está diciendo es que me está retornando un valor, me está retornando un true. Si recibimos un true aquí, pues entonces prácticamente toma de referencia lo que es el ID y relaciona lo que es el nombre con el ID para luego consultar las asignaturas por parcial, que es la otra tabla que está relacionada. Algo muy importante que una vez que leemos las calificaciones, esas calificaciones que tenemos aquí, lo estamos generando prácticamente, estamos generando un archivo .wap, que lo estamos guardando allá en el directorio donde se almacenan los archivos .wap, que ya lo verificamos. Y estamos utilizando el motor, lo que es speak-ng, que prácticamente ese motor es el que nos va a reproducir ese audio una vez se guarde y él va a proceder a reproducir ese audio. Y entonces aquí mediante el GAGI que tenemos aquí, el AGI que tenemos aquí, que es el que prácticamente nos va a estar leyendo ese archivo de audio. Si estoy aquí primero inicializamos la variable para luego reutilizarla acá, porque vamos a reproducir ese audio. Entonces, esto lo que hace es que prácticamente me crea un archivo temporal para poder reproducirse, porque tampoco podemos estar almacenando todos esos audios de lectura de notas. Entonces lo que hacemos es que se guarda en un archivo temporal y ese archivo temporal prácticamente se está guardando en este directorio que está acá, este que está aquí. Aquí estamos agregando la extensión .wap y entonces una vez que reproduce, lo mandamos a eliminar, lo mandamos a eliminar prácticamente de esa carpeta temporal. Aquí tenemos ya la tercera parte que es el PHP. Ok, ¿cómo hacemos uso de este archivo PHP? Prácticamente hacemos uso directamente aquí. Nos vamos a crear lo que es una extensión en otro archivo de Asterisk, que es en extension-custom.conf, que aquí prácticamente lo que vamos a verificar, lo que vamos a realizar es, aquí tenemos el código prácticamente completo. Esto prácticamente es el alma de todo lo que estamos realizando. ¿Por qué? Porque aquí es donde establecemos la comunicación. Aquí es donde establecemos la comunicación y establecemos a qué número es que vamos a marcar para que me redireccione
a esta sección que tenemos aquí. Prácticamente aquí tenemos tres secciones. Tenemos el IBR Notas, que aquí lo que estamos haciendo es establecemos el audio que está ubicado en el directorio custom con un nombre menú principal, que este es el primero que se va a reproducir. ¿Se va a reproducir cuándo? Cuando nosotros marquemos el asterisco 7000. Aquí en esta sección From Inter Custom, prácticamente lo que estamos estableciendo es, le estamos indicando asterisk. Ok, estamos declarando la extensión 7, asterisco 7000 y cuando yo marque esa extensión asterisco 7000, me va a redirigir a IBR Nota, la sección que tenemos acá. ¿Y qué se va a reproducir? Prácticamente la sección número 1. La sección número 1, que es esta que está aquí, el S, guión 1, que es este, que cuando yo marque asterisco 7000, el primero que se va a reproducir es el menú principal. Una vez que se termine de escuchar el menú principal, Asterix queda al pendiente de qué otra tecla se va a tocar. Y en este caso, cuando nosotros toquemos la siguiente tecla que nos indica Asterix es la tecla número 1. Aquí la estamos estableciendo. Cuando nosotros presionamos la tecla número 1 me va a llevar a consultar notas. ¿Y qué es lo que hace consultar notas? Prácticamente consultar notas lo que hace es recibe el valor que estamos ingresando nosotros, que es el 1, y vamos a ingresar el número de identidad. Aquí lo que nosotros estamos es leyendo el número de identidad, que máximo debe de tener 13 dígitos. Prácticamente aquí agregamos esta variable, que esta es la variable que vamos a recibir mediante el método read, que es lo que está leyendo el valor que nosotros estamos ingresando en el teclado. Entonces se reproduce el audio que dice ingrese el número de identidad y queda al pendiente de escuchar mediante el método read el número de identidad que nosotros ingresemos. Cuando nosotros ingresamos ese número de identidad, prácticamente se reproduce el siguiente audio, que es lo que me dice seleccione primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. Entonces, ahí recibimos lo que es la variable parcial, en este caso. Y cuando ya tenemos las dos variables, que tenemos la variable parcial y tenemos la variable ID alumno, se lo mandamos al script de PHP, que es lo que está esperando es recibir esos dos parámetros para poder ejecutar todo el código que tenemos acá. Y usted ve prácticamente aquí, esto lo que está recibiendo es esos dos parámetros, donde tenemos los dos parámetros que está recibiendo. Y una vez que recibe, pues entonces prácticamente procedemos a ejecutar todo el script. Aquí tenemos el ID y tenemos el nombre, que es lo que nosotros estamos enviando desde allá. Ok, cuando si ya tenemos todo este proceso, porque prácticamente esto es lo más importante, porque esto es lo que se va a estar escuchando, el usuario va a estar escuchando esto que está aquí y va a estar ingresando los valores y los valores se van a estar capturando aquí. Y aquí, en resumen, es donde establecemos la extensión asterisco 7000, que es la que vamos a llamar nosotros para poder consultar los datos de la base de MySQL. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Pues entonces vamos a hacer una pequeña prueba, una pequeña prueba. Ya estamos conectados, aquí tenemos Soiper y estamos conectados a la máquina local. Aquí tenemos la IP 192.168.0.86, que es donde está corriendo Isabel, que la podemos ver aquí, que es esta que está aquí que es esta que está aquí, la 086, esta que está aquí. Entonces, ya con esa dirección IP nosotros podemos configurar el usuario. Aquí podemos ver prácticamente la cuenta que está configurada localmente, donde tenemos establecido lo que es el ID 102 y el 192.168.86 para conectarnos a la máquina local con el usuario que estamos viendo. Una vez que nosotros terminemos esta parte ya de terminarla, maquillar aquí localmente, la vamos a pasar a la máquina virtual. Entonces, que tenemos en la nube. Entonces, vamos a hacer un intento, vamos a hacer un intento y vamos a marcar el asterisco 7000 para proceder a escuchar lo que es el sonido que se va a estar reproduciendo una vez el padre de familia marque lo que es la llamada. Me confirman, compañeros, ahí si se escucha el audio cuando realice la llamada, por favor.
Bienvenido. Para consultar notas del alumno, marque 1. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok, entonces aquí marcamos 1. Por favor, digite el número de identidad del alumno. Seleccione 1 para el primer parcial. Seleccione 2 para el segundo parcial. Seleccione 3 para el tercer parcial. Seleccione 4 para el cuarto parcial. Aquí vamos a seleccionar el segundo parcial para poder reproducir estas notas que están aquí. Alumno Freddy Zavala, notas del parcial 2. Español 87.00 puntos, Matemáticas 91.50 puntos, Ciencias Sociales 80.00 puntos, Ciencias Naturales 89.00 puntos. La llamada de momento finaliza cuando termina de leer las calificaciones. Algo muy importante, ingeniero, la última parte del audio usted lo va a escuchar medio raro ahí, porque hemos estado probando algunas librerías, porque cuando hicimos la conexión automáticamente lo reproducía en inglés. Entonces estuvimos investigando y instalamos el motor que le mencionamos anteriormente para reproducir el audio. Pero no se escucha muy bien, pero la idea es buscar pulirlo un poco más. Ahorita lo que estamos mostrando pues es un avance para que usted vea que hemos estado trabajando prácticamente y esta es la configuración prácticamente que tenemos. Ahorita leímos lo que es el segundo parcial. Voy a hacer el llamado nuevamente para que escuche que se va a reproducir las notas del primer parcial. Bienvenido. Para consultar notas del alumno, marque 1. Por favor, digite el número de identidad del alumno. Seleccione 1 para el primer parcial. Seleccione 2 para el segundo parcial. Seleccione 3 para el tercer parcial. Seleccione 4 para el cuarto parcial. Alumno Freddy Zavala, notas del parcial I. Español 85.50 puntos, Matemáticas 90.00 puntos, Ciencias Sociales 78.00 puntos, Ciencias Naturales 88.00 puntos. Y la llamada se corta ahorita de momento automáticamente, pero la idea es que tenemos pues agregarle otra parte de los menús. Por ejemplo, cuando un padre de familia llame, que se le indique si se quiere comunicar a consejería, si se quiere comunicar a dirección. Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos pensado como plus, como agregarlo. Pero de momento este es el avance que prácticamente tenemos. Sí hemos tenido algunos impases porque con el tema de los permisos, hay algunos archivos que hay que darle permisos, hay otros archivos hay otra parte que hay que dar permisos de algunos puertos, porque sí, prácticamente con eso de los puertos es que hemos tenido un poco de inconvenientes porque hemos estado investigando ahí cómo darle los permisos porque prácticamente a eso nos hemos estado enfrentando con el tema de aperturar algunos puertos, como en el tema del servidor de la nube, que tuvimos que aperturar algunos puertos, investigar ahí porque sí, esa parte nos está dando problemas. Entonces, hasta aquí prácticamente este es el avance que creeríamos nosotros que estamos mostrándole un buen avance. Sería poco prácticamente lo que nos falte, pero hasta el momento, pues esto sería, pues, una vez que nosotros terminemos ya localmente, lo pasaríamos a lo que es a la nube.